En nuestro camino de conocer las civilizaciones que estuvieron en nuestras tierras americanas antes de la llegada de los españoles, hoy vamos a hacer la parada para conocer a la civilización azteca, o mejor dicho, el Imperio Azteca. Un imperio de feroces guerreros que supo conquistar grandes extensiones de tierra y que supo ser una de las civilizaciones más complejas que habitó en su época el suelo americano. Por eso vamos a comenzar de esta manera la clase de hoy. Y antes de ir de lleno a nuestro tema principal sobre el Imperio Azteca, primero vamos a preguntarnos qué es lo que sabemos hoy sobre México. Así que vamos a dejar este mapa en blanco y vamos a llenarlo de nuestras ideas que hoy tenemos sobre este país. Seguramente si yo hablo de México, muchas de las primeras ideas que van a salir son ideas como las de los mariachis, la comida picante, las playas. Pero la cultura mexicana todavía es mucho más compleja y tiene muchísima más riqueza. Por eso hoy vamos a conocerla. Y ustedes se preguntarán por qué es importante conocer esto en nuestro tiempo. Muy bien, primero vamos a situarnos. Nosotros hoy nos encontramos en Misiones, Argentina, y vamos a hacer un viaje hasta el centro de México, ¿sí? Lugar donde habitó el grandioso Imperio Azteca. Un imperio que estuvo separado y dividido, como cuentan los historiadores, en casi 38 estados. Era una verdadera confederación de estados, era un sistema muy complejo el que ellos habían creado, a base de conquista, de guerra y de erguir en su época un lugar clave que fue la capital, Tenochtitlán. El Imperio Azteca entonces tenía su capital en el norte de esta región, es decir, el centro de México en el norte. Tenochtitlán es el lugar donde hoy se encuentra la Ciudad de México y tenía la particularidad de estar en un valle. Este valle, por ser como tal, tenía las sierras por un lado, la meseta por el otro y el lago en sí, el lago de Texcoco. Una gran particularidad, ¿cuál fue? Que Tenochtitlán fue una ciudad que comenzó a crecer y crecer y llegó a albergar a más de 250.000 personas. Por ende, quedaron sin espacio para poder cultivar, para abastecer a tanta población. Por eso en el año 1265, el emperador de ese tiempo decidió que se comenzara a construir un sistema de cultivo sobre el lago. Este sistema de cultivo, conocido como las chanampas, fue la solución más grande al problema que ellos tenían de la producción agrícola. Tanto así que de no tener para todos, comenzaron a producir hasta 5 veces más de lo que ellos necesitaban. Ahí es cuando se abre la puerta al comercio. De hecho, ellos usaban el comercio como una forma de espionaje para saber qué es lo que estaban haciendo sus vecinos. Muchos dicen en realidad que, como tal, el imperio es fundado en el 1325, data donde quedó marcada la fundación de Tenochtitlán. Pero ¿cómo es eso? Si recién hablábamos de que ellos ya estaban viviendo en ese lugar desde antes. Esto se dio porque el imperio necesitó en el 1325 de generar, o de tener, mejor dicho, una capital que le dé fuerza a la institución que ellos habían creado, a la confederación que ellos habían creado. Fue una forma de controlar que la situación no se le fuera de las manos. De hecho, Tenochtitlán era una ciudad que estaba conformada por muchas islas, vamos a decirlo de esa manera, porque no solamente estaban las productivas, sino también que luego tuvieron islas donde ellos hicieron sus templos, que se ubicaban de hecho en esta capital y que tenían la función de representar a las sierras que se encontraban por detrás. Las sierras simbolizaban el lugar alto donde estaban los dioses. Por eso ellos, construyendo estos templos, hacían de alguna manera el punto de encuentro con sus dioses. Es así que en las cimas de estos templos se encontraban mesas donde ellos realizaban sacrificios humanos para que los dioses les concedieran lo que ellos necesitaban. En este tiempo eso era algo muy normal.
Por eso no podemos decir de que estaba mal, porque de hecho para ellos estaba muy bien. Porque la religión que ellos tenían era politeica. Esto quiere decir que adoraban a muchas divinidades. Particularmente, y una de las más grandes, era el sol, al cual le ofrecían sacrificios de corazones, y también Quetzalcóatl, que era el dios que había sido exiliado y que era el dios de la promesa que volvería para liberar al pueblo de los sacrificios. ¿Y esto por qué nos importa? Muy bien, todo esto está en nuestra historia genética, está en nuestras raíces, y todo esto llevó también a que hoy nosotros en nuestra sociedad tengamos varios elementos culturales de esa época. Muchos quizás no nos imaginamos que cosas como el chocolate, o las calabazas, o el melón, o hasta los mismos porotos, hasta el mismo choclo, el maíz, son cosas que le debemos a los aztecas, que fueron los primeros en utilizarlos como alimentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos ver que los aztecas fueron una sociedad totalmente desarrollada para su época, y de hecho fue la sociedad que recibe a los españoles en nuestras tierras. En 1521 va a darse el encuentro entre esta civilización de feroces guerreros y los españoles, y los historiadores se sorprendieron de cómo era posible que una sociedad tan combativa como eran los aztecas se hayan dejado diezmar por los españoles. No se entendía muy bien por qué. Pero bueno, la explicación se encuentra en lo siguiente. Ustedes recuerdan que hace un ratito hablábamos de Quetzalcóatl, el dios que iba a traer la paz y que iba a hacer que se acabase con los sacrificios humanos. Bueno, en ese tiempo el emperador azteca, cuando vio llegar a Hernán Cortés con los españoles, con sus vestiduras y sus animales extraños, ellos pensaron que era Quetzalcóatl que estaba volviendo para traer la paz, para traer el crecimiento y para llevar al imperio azteca al encuentro definitivo con los dioses, a la paz definitiva que ellos anhelaban, al culmen de los sacrificios, al lugar donde no se iban a realizar nunca más sacrificios. Para ellos, los españoles, fue el encuentro con los dioses. Claramente los españoles de esto se aprovecharon para llevarse las riquezas, y se dice, por lo que la historia cuenta, de que en menos de un año, un imperio que había llevado siglos en construirse, desapareció. Es decir, los aztecas perdieron. Una cosa que llama mucho la atención es cómo ellos preservaban su cultura. Lo primero que vamos a decir es que los aztecas no tenían un sistema de escritura como el que hoy tenemos nosotros, y de hecho tampoco dejaban registros de esa manera. La manera que ellos tenían de dejar registros de lo que iba sucediendo en la sociedad a medida que los años iban pasando era con dibujos. De hecho, Tenochtitlán en dibujo se escribía de esta manera. Esto habla mucho de la cultura, porque ellos también eran una cultura que aprendía y transmitía a través de la poesía y del canto. De hecho, tenían poesías para varias situaciones. Tenían poesías para la guerra, para cuando estaban enamorados, para comunicarse sobre situaciones económicas. Ellos en la poesía encontraron el modo de recordar lo que podían después transmitir. Recordando las rimas, para ellos era más fácil transmitirlo a las sucesivas generaciones. Entonces, para que todo esto nos quede más claro, vamos a hacer nuestra línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a señalizar el año 1000 como el año donde comienza a gestarse lo que luego se convertirá en el pueblo azteca. En este año 1000 vamos a ir haciendo un camino hacia el año 1325, donde vamos a marcar el comienzo histórico, porque es cuando tenemos el verdadero dato de que los aztecas ya existían como tales, que si ustedes recuerdan es la fecha de fundación de la capital de los aztecas. Y vamos a poner el fin de este gran imperio en el año 1521, con la llegada de los españoles.
¿sí? Entonces, podemos decir que el tiempo previo a los aztecas y el fin de los aztecas fue un periodo de 500 años, es decir, 5 siglos. Imagínense todo ese tiempo. Ahora pensemos